Apreciables hermanos y hermanas, reciban un saludo de paz en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es una gran bendición para un servidor tener la oportunidad una vez más de poder compartir con ustedes en esta hermosa materia que es la clase de liturgia cristiana. Y en esta ocasión, hermanos, pues lo estaremos haciendo a través de un video porque esta clase corresponde a la clase del día 4 de abril, que como ustedes saben, no la llevamos a cabo porque tuvimos la celebración de la Cena del Señor. Así que quiero saludarles, deseo que hayan tenido todos una maravillosa Cena del Señor. Y bueno, pues al ser esta una grabación, vamos a omitir algunos pasos que generalmente nosotros tenemos en las clases en vivo, como por ejemplo el hecho de tener nuestro repaso sobre lo que hicimos la clase anterior. Yo les invito de manera muy especial que sigan repasando los apuntes, que sigan viendo los videos también. Si hay alguna pregunta, alguna duda que ustedes tengan, algún comentario sobre lo que hemos visto en clase y que ustedes consideren que es necesario a lo mejor ahondar un poco más en alguna explicación, bueno, yo les invito para que puedan contactarme. Lo pueden hacer a través del correo electrónico, a través del WhatsApp también. Y bueno, hermanos, pues vamos a dar inicio a nuestra clase en esta ocasión. Comento nuevamente, se trata de la grabación correspondiente a la clase que originalmente debimos de haber tomado el día martes 4 de abril. Muy bien, hermanos, pues aquí tenemos la agenda de nuestra clase y como ya les comenté, bueno, vamos a obviar el primer punto de la clase, que es el repaso que hicimos la clase anterior, pero el primer punto que vamos a analizar en esta ocasión, el primer tema, se titula Relación entre cultura y liturgia. ¿Será que nuestras expresiones litúrgicas tienen eh, una relación con la cultura nuestra o que nuestra cultura no importa y que la liturgia va más allá de cualquier sesgo cultural que pudiéramos nosotros tener? Bueno, después de esto, hermanos, después de afinar nuestra comprensión sobre la relación entre cultura y liturgia, el siguiente tema que vamos a revisar en esta clase es la liturgia cristiana en el Nuevo Testamento. Vamos a profundizar un poco sobre los elementos litúrgicos del Nuevo Testamento. Hemos hecho algunos avances en clases anteriores, pero hoy vamos a tener una aportación muy especial y muy significativa. Vamos a ver otro tema que se titula Influencia y huellas del judaísmo. Es decir, es claro, hermanos, es clarísimo que en la liturgia cristiana hay una influencia de la religión judía y vamos a identificar algunos aspectos. Seguramente para nosotros va a ser muy interesante. Y finalizaremos revisando el tema formas cultuales cristianas. Si bien es cierto que la religión judía tuvo una influencia especial, una influencia importante en la liturgia de la iglesia, la realidad es que también la iglesia tuvo desde un inicio elementos muy originales, muy propios de ella misma, elementos que no venían del judaísmo, pero que sí surgieron en el seno de las primeras comunidades cristianas. Bueno, el primer tópico, hermanos, es relación entre cultura y liturgia. Y hemos de comenzar mencionando que lo mismo que Dios se ha acomodado al ser humano, es decir, que a través de Jesucristo Dios se ha encarnado
y ha hablado al modo humano para que nosotros le pudiésemos entender, pues así también los apóstoles tuvieron que acomodar el mensaje del Evangelio al ser humano, a un ser humano concreto. En otras palabras, la carta a los hebreos nos dice que dice Dios, habiendo hablado en otros tiempos y de muchas formas, de muchas maneras, a través de los profetas, nos habla ahora a través del Hijo. ¿Cómo habla Dios, hermanos? En lenguas angelicales, en lenguas celestiales. No, Dios habla en lengua humana, hermanos. Y el Evangelio fue explicado y fue predicado en el siglo primero al ser humano concreto, al ser humano del siglo primero, al ser humano que vivía en el Imperio Romano, ¿verdad? Bueno, pues en ese sentido, hermanos, es que vamos a iniciar este análisis de la relación entre cultura y liturgia. Y siguiendo el ejemplo de Cristo, que se encarnó en un pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo judío, y en una cultura, tenemos que discernir críticamente sus valores, hermanos. Y desde ella, desde esta cultura, ¿verdad? Nuestro Señor hizo su ministerio como el Salvador de todos los pueblos y de todas las culturas, alcanzando a las distintas generaciones. Bueno, pues las distintas generaciones de cristianos hemos tenido, hermanos, que realizar más o menos conscientemente un proceso de inculturación, hermanos. Esto es muy, muy importante. Hemos tenido que hacer un proceso de inculturación. Y como es un concepto que vamos a estar utilizando, hermanos, quiero mencionar también que la iglesia ha utilizado la palabra inculturación para designar de una forma más precisa lo siguiente. Inculturación es la encarnación del Evangelio en las culturas autóctonas y al mismo tiempo la introducción de estas culturas en en la vida de la iglesia. ¿Sí? En otras palabras, hermanos, es cierto que lo que se celebra es la fe, pero esa fe en el culto la celebran personas concretas, personas que en todo el mundo y en distintas generaciones tienen distinta cultura y así se produce la interrelación entre cultura y liturgia. Por ejemplo, hermanos, recientemente acabamos de celebrar la Cena del Señor y una de las bondades de nuestro tiempo, ¿verdad? Es la posibilidad de que a través de las redes sociales nosotros podemos ver a través de las fotografías o incluso a través de videos cómo en diferentes lugares, contextos, países, las mismas celebraciones litúrgicas que nosotros hacemos, lo hacen nuestros hermanos. Y bueno, podemos ver cómo son los actos bautismales en Italia, cómo los hacen en Estados Unidos, cómo los hacen en México. Podemos ver los cultos y la cena del Señor eh, eh, en la tradición de nuestros hermanos en la India o nuestros hermanos en algunos países africanos. Y la realidad, hermanos, es que las mismas celebraciones no las hacemos exactamente igual. Cada iglesia, ¿verdad? Cada iglesia autóctona eh, le pone su matiz, ¿sí? Eso es inculturación, hermanos. Como el evangelio, pero también la liturgia, llega a una cultura y dependiendo de los elementos de esa cultura, surge, ¿verdad? Surgen las expresiones de alabanza. Se celebra la fe, pero esa fe la celebran personas concretas, personas que en todo el mundo
y que en distintas generaciones tienen distinta cultura. Y allí es, hermanos, donde se produce la interrelación entre cultura y liturgia, hermanos. Por una parte, la fe forma nuestra mentalidad, pero también forma las manifestaciones litúrgicas de las personas. Pero por otro lado, nosotros como personas concretas, con nuestro bagaje cultural, hermanos, también influimos en las manifestaciones de la fe. Toda la liturgia se realiza por signos sensibles con los que la fe se alimenta, se robustece y se expresa, hermanos. Así que, bueno, hermanos, siempre va a ser importante que nosotros miremos hacia atrás, que miremos hacia la historia, porque se dice con mucha certeza que la historia es maestra, aclara ideas, relativiza mitos y convicciones apresuradas. La historia nos hace más sabios y más libres. Sugiere caminos que ya fueron recorridos, con éxito o con fracaso, por las generaciones anteriores. Cada generación de cristianos, a su modo, fueron personas que apreciaron profundamente la liturgia. Generaciones que en su momento, hermanos, en su momento fueron muy modernas y muy pastorales para su tiempo. Ahora bien, hacer una lectura histórica de la liturgia, hermanos, tampoco es sencillo, porque las evoluciones históricas no suelen suceder de acuerdo a un programa premeditado. ¿Sí? Bueno, nos vamos a situar en este análisis, hermanos, en una etapa muy particular de la historia, y es la época del Nuevo Testamento, ¿sí? La época que los judíos podrían llamar del Segundo Templo, ¿verdad? Pero que para nosotros es la época del Nuevo Testamento, y vamos a situarnos en esta característica, la liturgia cristiana en la iglesia del Nuevo Testamento. Y vamos a ver tres aspectos de este tema, hermanos. El primer aspecto que vamos a ver es la cultura de esta época, cómo esta cultura influye en las expresiones litúrgicas de los creyentes del Nuevo Testamento. De manera muy especial también vamos a ver la influencia del judaísmo en las expresiones litúrgicas de la iglesia primitiva o de la iglesia del primer siglo. Y vamos a ver también, hermanos, las formas cultuales cristianas. ¿Sí? Bueno, respecto a la cultura de la época, hermanos, ¿sí? Bueno, el, el mundo en el que surgió, en el que se edificó la experiencia y el culto cristiano, es el mundo del primer siglo, el mundo del Imperio Romano, pero de manera muy concreta, hermanos, fue el mundo judío, ¿sí? Recordemos que la iglesia nace dentro de la religión judía, mis hermanos. Y bueno, esto es algo muy interesante, ¿sí? Porque la religión judía, hermanos, en el siglo primero, en otro momento ya lo he comentado, una de sus características era la pluralidad de expresiones religiosas que cabían en el judaísmo de ese primer siglo, hermanos. En el judaísmo del primer siglo cabían expresiones tales como los fariseos, los saduceos, los celotas, los esenios, los qumranitas, hermanos. Cuando Flavio Josefo, el gran historiador judío, describe en cierto modo acerca de su propia religión, él menciona a todas estas corrientes como sectas. Más bien se ha traducido como sectas. Sin embargo, la palabra secta hoy tiene una connotación que no es positiva, más bien es una connotación negativa. Y Flavio Josefo realmente, cuando se refería al cúmulo de expresiones religiosas dentro del judaísmo, se estaba refiriendo
a diferentes filosofías religiosas, ¿sí? Bueno, hermanos, pues en un principio hubo lugar para otra expresión más, que fue la expresión cristiana, ¿verdad? Recordemos que en un inicio la iglesia surge con judíos, ¿verdad? Ellos fueron los primeros que recibieron el evangelio y por eso decimos, hermanos, que fue el mundo, ¿verdad? El mundo judío en donde germinó la iglesia, hermanos. Bueno, ¿cómo era esta cultura, hermanos? ¿Cómo era la cultura de esta época? Tendríamos que hacer mención a dos puntos acerca de la religión. Una religión cósmica, pero también una religión histórica, hermanos. ¿Por qué? Bueno, por un lado, hermanos, las religiones circundantes del mundo judío son o eran religiones de la naturaleza, ¿sí? Y su culto era manifestación ritual, ¿sí? Del mito del eterno retorno. Eh, la relación entre Dios y el hombre se basaba en que Dios es el creador, el dominador, el soberano, y el hombre, pues es simplemente una criatura, un súbdito, un servidor, hermanos, ¿sí? Así que las religiones de la antigüedad, hermanos, tenían esta ideología en sus expresiones de culto. El culto se realizaba para aplacar la cólera de Dios o para ganarse a Dios, ¿sí? Eh, todas las religiones, hermanos, antiguas, la gran mayoría, eran religiones cósmicas, ¿sí? Eh, no había, digamos, como ese elemento de tener una relación con la divinidad, sino simplemente era pedirle algo a la divinidad o a las divinidades o apagar la ira que podían tener los dioses de la antigüedad, ¿no? El amor, hermanos, por supuesto, no era eh, una cuestión relevante o importante, a diferencia del Dios de la Biblia, hermanos. Es importante notar, ¿verdad?, que no encontramos, por ejemplo, vestigios antiguos en donde, por ejemplo, en el culto a las deidades, los egipcios dijeran Ra nos ama o Atón nos ama, o los griegos, ¿verdad? Que dijeran amamos a Zeus y Zeus nos ama, o menos con los romanos, con sus deidades. Sin embargo, el Dios de la Biblia, hermanos, el Dios verdadero es un Dios que habla de amor. Y el primer mandamiento en importancia es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Así que vemos, hermanos, cómo las religiones de, que coexistían, ¿verdad?, en el entorno del pueblo de la Biblia, pues eran esas religiones como cósmicas, ¿sí, hermanos? Ahora bien, la religión bíblica, hermanos, es una religión histórica. Es una religión histórica. ¿Por qué? Porque primero reconoce a Dios como el creador, ¿sí? Y además está fundamentada, hermanos, básicamente en acontecimientos históricos, salvadores, ¿sí? Dios liberando a su pueblo de Egipto, Dios resucitando a Cristo Jesús, quien muere por nuestros pecados, mis hermanos. Y bueno, en ese sentido, hermanos, vemos una tremenda diferencia entre la religión de la Biblia y la religión o las religiones de la antigüedad, ¿sí? Por ejemplo, en estos acontecimientos salvadores del Dios de la Biblia, hermanos, se puede ver a Dios en diferentes facetas. Se puede ver a Dios como nuestro Padre, a Dios como nuestro Salvador, a Dios como un Dios amoroso. Y el hombre no solamente es súbdito, no solamente es criatura, no solamente es servidor, el hombre también es hijo, también es objeto del amor de Dios, también es salvado, también es amado. Y estas
ideas o esta concepción tan distinta de la religión histórica de la Biblia a la religión cósmica, hermanos, eh, pues se refleja en el culto, hermanos. En el culto hay un reflejo muy claro de esta diferencia, porque el culto de la Biblia no tiene la finalidad entonces de aplacar la ira de Dios o de ganarse a Dios, sino la finalidad de agradecerle a Dios y de actualizar el mensaje y la fe a través del culto, hermanos. ¿Sí? Eh, Ahora bien, hay una relación, hermanos, entre el culto y la vida. El culto judío está íntimamente unido a la vida, hermanos. El culto integral presupone una atenta escucha a la palabra de Dios y además una prolongación en la práctica diaria, hermanos. El culto, en este sentido, es diálogo. Dios habla de su salvación, por un lado, pero el pueblo responde con oración y con vida, hermanos. Y cuando estas realidades no se cumplen, vemos en la Biblia que Dios hace surgir a los profetas. Y el culto verdadero es, según los profetas, no solamente ofrecer eh, las ceremonias en el templo, el culto verdadero es también cuidar de la viuda, cuidar de los huérfanos. Y esto, hermanos, es algo que no existía en las religiones no judías, en las religiones antiguas. Bueno, el culto, hermanos, también tiene un énfasis escatológico, ¿sí? La escatología, recordemos que trata sobre el final de los tiempos, hermanos, ¿sí? El culto de Israel es un memorial de lo realizado por Dios en otros tiempos, pero no solamente es un recordatorio, sino que también es un movimiento de esperanza, hermanos. El culto judío no solamente te invita a recordar lo que Dios ya hizo, sino que te invita a esperar de Dios unos nuevos actos salvadores. Hasta los momentos más oscuros de la historia del pueblo de Israel, hermanos, el culto, mientras evoca la experiencia liberadora del Éxodo, invita y convoca al pueblo a esperar en un nuevo Éxodo. Lo que Dios hizo en la antigüedad, Dios lo puede hacer nuevamente. Y sin lugar a dudas, Dios lo hará. Pues hermanos, este es el ambiente religioso y cultural que existía en el comienzo del cristianismo, hermanos. Y que sin lugar a dudas fue asumido totalmente por Cristo y posteriormente fue asumido por la primera comunidad cristiana. Ahora vamos a ver, hermanos, otro tema que tiene que ver con la influencia del judaísmo. No podemos negar, hermanos, no deberíamos negar que para la iglesia cristiana, para la primera iglesia o la iglesia primitiva, eh, en relación al culto, hermanos, era prácticamente imposible que ellos no tuvieran influencia del judaísmo, hermanos. Ahora bien, no vamos a analizar en este momento la actitud de Jesús ante el culto, sino que lo que vamos a analizar son las formas cultuales que aparecen en el Nuevo Testamento. Es decir, el culto necesita de signos y de símbolos. La fe también. Y de hecho vemos a las comunidades primitivas celebrando reunidas en asambleas y celebrando con ceremonias, hermanos. Eh, los libros del Nuevo Testamento, hermanos, no contienen ninguna descripción completa de cómo era la liturgia de las primeras comunidades cristianas. A diferencia del Antiguo Testamento,
donde tenemos un libro de Levítico que prácticamente era el manual de liturgia, hermanos, que escrupulosamente, detalladamente describía o describe lo que tenía que ser la realización del culto para con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, pues en el Nuevo Testamento nos damos cuenta que, que no hay algo así, hermanos. No hay una descripción completa de cómo era la liturgia de las primeras comunidades cristianas, pero a través de una serie de alusiones e indicaciones, sí es posible que nosotros podamos darnos una buena idea de cuáles eran las características principales del culto de la iglesia primitiva. ¿Sí? Hermanos, además los apóstoles, tendríamos que entender que ellos no crearon una liturgia totalmente nueva, no crearon una liturgia nueva, sino que expresaron el nuevo culto haciendo alusión a las palabras de Jesús en espíritu y verdad, en formas litúrgicas del judaísmo. Bueno, en otras palabras, hermanos, en algunos casos pareciera que se copiaron las formas externas del culto judío, pero eh, aunque las formas externas del culto cristiano se parecen a las judías, eh, en lo interno, en el significado profundo, hermanos, en realidad hay distanciamiento. En muchos aspectos, no solamente hay distanciamiento, sino incluso también hay ruptura, hermanos. ¿Sí? La iglesia primitiva, por ejemplo, la iglesia de Jerusalén, sobre todo la iglesia judía, es una iglesia que en cierto modo continuó unida al templo, hermanos, hasta que el templo fue destruido. Pero esta unión solamente afectaba a los tiempos de oración y de la predicación. Por ejemplo, los primeros cristianos ya no participaban en la ofrenda de los sacrificios rituales porque tenían claro que la muerte y la resurrección de Jesús había abolido por completo los sacrificios del Antiguo Testamento. Pero también, hermanos, esta unión que les comento, donde ellos iban al templo a la oración, tampoco fue muy prolongada, sino que duró hasta la primera persecución contra los cristianos de Jerusalén. ¿Sí? Bien, vamos a identificar, hermanos, algunas huellas del judaísmo, huellas concretas del judaísmo que son importantes en nuestra liturgia. Es decir, hermanos, que, bueno, tras 20 siglos, desde que la iglesia es iglesia, todavía nosotros podemos rastrear, identificar algunas huellas del judaísmo, hermanos. ¿Sí? Eh, bueno, la primera, hermanos, es eh, la importancia de las sagradas escrituras, hermanos. ¿Sí? Eh, la estructura de la liturgia de la palabra en el culto. Nosotros en nuestros cultos leemos la Biblia, hermanos. En nuestros cultos cantamos salmos, cantamos alabanzas. En nuestros cultos tenemos explicación homilética, que son nuestros sermones. Bueno, pues todo eso, hermanos, pues también es algo que viene del judaísmo, porque de una u otra manera es lo que ellos han hecho también en sus reuniones, ¿sí? También, hermanos, en la forma de nuestras plegarias, las peticiones de la oración de los fieles, muchas de las oraciones del Antiguo Testamento, eh, nosotros las seguimos utilizando, hermanos. La reunión sabática litúrgica, hermanos. Nosotros de manera muy especial somos una iglesia observadores del día de reposo y en ese sentido, hermanos, pues también se vislumbra una influencia bastante importante. Bueno, como muestra de esta gran influencia, hermanos,
tienen ustedes en pantalla una transcripción de la plegaria eucarística contenida en la Didache, que la Didache fue un documento o es un documento contemporáneo de algunos escritos del Nuevo Testamento. Ahora bien, la plegaria es cristiana por el contenido, pero claramente judía en cuanto a la forma. Vemos la parte después de la comunión. En esta época, hermanos, la cena del Señor o la Eucaristía estaba unida a la comida, ¿sí? Es decir, dentro de la Eucaristía se come, se leen las lecturas y se celebra la cena del Señor. Bueno, fíjense lo que dice la Didache. Dice así: después de haberos saciado, dad, dad gracias a Dios de esta manera. Te damos gracias, Padre Santo, por tu santo nombre, que hiciste descender a nuestros corazones, y por el conocimiento, la fe y la inmortalidad que nos diste a conocer por Jesús, tu siervo. A ti la gloria por los siglos. Tú, Señor Todopoderoso, creaste todas las cosas a causa de tu nombre. Diste comida y bebida a los hombres para su provecho, a fin de que te den gracias. Y a nosotros nos hiciste el don de la comida y bebida espirituales y de la vida por los siglos por medio de Jesús, tu siervo. Ante todo, te damos gracias porque eres poderoso. A ti la gloria por los siglos. Acuérdate, Señor, de tu iglesia. Líbrala de todo mal. Llévala a la perfección en tu amor y santificada. Reúnela de los cuatro vientos en el reino que le has preparado, porque tuyo es el poder y la gloria por los siglos. Venga la gracia y pase este mundo. Hosana al Dios de David. El que sea santo, que venga. El que no lo sea, que se convierta. Maranata. Amén. A los profetas permitidles que den gracias cuando quieran, hermanos. ¿Sí? Es un extracto de este documento de la Didache, hermanos. Bueno, y también, hermanos, eh, vamos a ver en este tema que surgieron formas cultuales cristianas, es decir, formas cultuales que, si bien es cierto, pudiéramos encontrar cierta relación, ciertos antecedentes con alguna expresión del Antiguo Testamento, realmente tendremos que aceptar, hermanos, con total certeza que son formas originalmente cristianas, ¿sí? Eh, las primeras comunidades cristianas estructuraron sus celebraciones, tuvieron formas cultuales surgidas de su seno, de su entorno. Y la primera, hermanos, es el bautismo. Bueno, nosotros tenemos una concepción muy clara del significado del bautismo, hermanos. El hecho de nacer de nuevo, el hecho de morir a la vida antigua y de nacer a una vida nueva. Sociológicamente, tendría que decirles, aunado a todo esto que ya sabemos, hermanos, que el bautismo es el rito por medio del cual una persona se introducía a la asamblea, hermanos. ¿Sí? Eh, es un rito de iniciación por medio del cual las personas se introducían a la asamblea. ¿Sí? Eh, ¿Y qué características tiene el bautismo, hermanos? Bueno, el bautismo se hace en el nombre del Señor Jesús. Y el bautismo, hermanos, pues en realidad llegó a ser, hermanos, muy temprano en la vida de la iglesia, un elemento básico, hermanos. Un elemento básico que se remonta a la práctica de Jesús. Jesús le dice a Nicodemo, es necesario nacer otra vez, refiriéndose al bautismo, hermanos. ¿Sí? Ahora bien, los evangelios sinópticos nos marcan un antecedente
que es el antecedente del bautismo de Juan, hermanos. Pero bueno, aunque en la expresión ritual, es decir, en la práctica, eh, pudiésemos pensar que el bautismo cristiano es muy parecido al bautismo de Juan, hermanos, en cuanto a su contenido, el bautismo cristiano es sumamente original, hermanos. Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles encontramos los tres pasos básicos del proceso para el bautismo. Son evangelización, número uno, fe, número dos, y la realización del bautismo, número tres. Para muestra, permítanme compartir con ustedes lo que dicen algunas citas del libro de Hechos de los Apóstoles. Primero vamos a ver Hechos capítulo 2, versículo 24, que dice así, hermanos. Dice así, perdón, el capítulo 2, verso 38, dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, hermanos. ¿Sí? Después, hermanos, otra cita bíblica que es Hechos capítulo 8, verso 12, dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y también mujeres. Y después en Hechos capítulo 18, hermanos, Hechos capítulo 18, versículo 8 dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo el Evangelio, creían en Jesucristo y eran bautizados, hermanos. Así que el bautismo, hermanos, se convirtió, diríamos que en uno de los elementos más importantes dentro de la vivencia, dentro de la vivencia cristiana, hermanos. ¿Sí? ¿Qué tan importante era el bautismo para los primeros creyentes, hermanos? Vamos a mencionar esto, ¿sí? Eh, Muchos de los gentiles que fueron los primeros convertidos al Evangelio, habían sido personas que habían tenido inicialmente un acercamiento previo con la religión judía, hermanos. En la religión judía, a las personas que no eran israelitas, que no eran judíos, que eran gentiles, pero que creían en Dios, se les clasificaba como los prosélitos. Había otro grupo también que eran los temerosos de Dios. ¿Cuál era la diferencia, hermanos? Bueno, los prosélitos eran aquellos que sin ser judíos se convertían de alguna manera a la religión judía. Los temerosos de Dios eran personas que amaban a Dios, que habían dejado la idolatría, pero que no querían dar el paso de convertirse al judaísmo, sino que se mantenían como gentiles. ¿Sí? Y bueno, hermanos, ya hemos hablado también en el tema de la liturgia sobre el tema de los niveles de santidad. Entonces, bueno, estos prosélitos y estos temerosos de Dios, pues estaban como en una escala inferior, nunca podrían ser plenamente miembros plenamente, perdón, de la comunidad de Israel. Bueno, el gran conflicto, hermanos, el gran conflicto con el cristianismo y el gran conflicto con la predicación del apóstol Pablo fue esto que les voy a comentar. El apóstol Pablo eh, predicaba en las sinagogas, hermanos, predicaba que Jesús era el Mesías y, y había una apertura en el judaísmo que tenemos que entender y que yo recalco mucho. Y en esa apertura, hermanos, eh, se podía escuchar, ¿no? Que Jesús era el Mesías. Algunos creían, otros no creían, pero había lugar para una expresión así. Lo que era insostenible, lo que no se podía aceptar, lo que causó de alguna manera el inicio ya de la ruptura entre la iglesia y el judaísmo,
es el hecho, hermanos, de que se empezó a predicar que, que un gentil podía ser plenamente hijo de Dios sin necesidad de ser judío. Y eso fue, hermanos, lo que en el judaísmo no se pudo aceptar, que ya no era indispensable ser de cierto linaje, de cierta raza, de cierto pueblo para ser hijo de Dios, que lo único indispensable era creer en Jesús y bautizarse, hermanos. Entonces, de la noche a la mañana, los primeros creyentes gentiles, hermanos, pasaron de ser, como dice Pablo literalmente en Romanos capítulo 5, de ser enemigos de Dios, pasaron a ser, por la fe en Jesús y por el bautismo, ahora a ser parte de la familia de Dios. Esto es muy importante, hermanos, que nosotros podamos tener en mente la gran importancia del bautismo para para la primera iglesia. En algunas ocasiones, hermanos, en las pláticas pastorales, a mí me han hecho esta pregunta, me dicen, hermano, eh, ¿por qué me tengo que bautizar? Yo siento que soy parte de la iglesia. No siento que haya gran diferencia si me bautizo o no, porque yo ya asisto a la iglesia, ya participo y no soy bautizado. Y a mí me gusta cuando me hacen esa pregunta responder algo como lo siguiente. Sabes que tienes razón, tú eres parte de la iglesia porque nuestra iglesia está compuesta por miembros y por simpatizantes. Así que tú eres un simpatizante porque no eres bautizado y eres parte de la iglesia. Lo que no eres es parte de la familia de Dios. Y eso es lo más importante que uno tiene que pensar, que es en el momento en el que somos bautizados, es en ese momento cuando por la fe nosotros llegamos a ser parte de la familia de nuestro Dios. Bueno, esa es la primera forma cultural cristiana que encontramos con originalidad. La segunda, hermanos, son la enseñanza de los apóstoles. Las asambleas litúrgicas, las reuniones, los cultos, comenzaban con una enseñanza, hermanos. ¿Sí? Por ejemplo, vemos en Hechos de los Apóstoles cómo los grandes momentos dentro del culto tienen que ver con la exposición de la palabra por parte de los apóstoles. Pero también, hermanos, es la palabra escrita la que constituye la parte central de la reunión. Es decir, muchos de los escritos que nosotros hoy conocemos, que forman parte del Nuevo Testamento, eran leídos, hermanos, ¿sí? Eran leídos. Esta enseñanza era parte central de las reuniones. La siguiente es la fracción del pan, hermanos. La fracción del pan, pues es una forma de llamar a la cena del Señor, hermanos. El punto más sublime, el punto más culminante de la asamblea litúrgica, hermanos. ¿Sí? Y bueno, pues aquí vemos, hermanos, que eh, hubo una comprensión, ¿verdad? Inicial en el sentido de que en algunas iglesias, al parecer, la fracción del pan o la cena del Señor se celebraba al final de una comida, lo que nosotros cotidianamente conocemos como tal, hermanos. Era una comprensión que había, hermanos, ¿sí? Eh, y bueno, con el paso del tiempo, la comprensión se fue afinando, hermanos, hasta que nosotros hoy comprendemos que realmente es una ceremonia, hermanos. ¿Sí? De hecho, por eso el término fracción del pan, hermanos, indica ya una comprensión posterior en donde se entiende que las comidas son una cosa, pero la ceremonia de la cena del Señor o de la fracción del pan es otra distinta. Otro elemento más, hermanos, que nosotros encontramos en las formas cultuales cristianas, tiene que ver con la imposición de manos. Desde el inicio los apóstoles utilizaron el gesto de la imposición de manos
para significar la comunicación del Espíritu Santo a los bautizados. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, verso 17, dice que les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo, hermanos. Les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Otra forma cultural importante, mis hermanos, son las oraciones. Y el libro de los Hechos de los Apóstoles menciona 3 momentos de oración. La oración de la hora nona, que es la hora del sacrificio de la tarde. Esto se menciona en Hechos capítulo 3, verso 1. Luego la oración de la hora sexta o del mediodía, que lo vemos en Hechos capítulo 10, verso 9. Y también, hermanos, la oración de la hora tercia, ¿verdad? Que es también la hora del sacrificio de la mañana, en Hechos capítulo 2, verso 1. ¿Sí? Recordemos, hermanos, que en la religión judía estaba el tema de los sacrificios, ¿no? Bueno, en la expresión litúrgica cristiana ya no se hacen sacrificios, pero se hacen oraciones, hermanos, ¿sí? Y ya a finales del siglo I se piensa que estas oraciones se hacían utilizando lo que nosotros hoy conocemos como el Padre Nuestro, ¿sí? La liturgia de la palabra, hermanos. Bueno, la liturgia de la palabra fue un elemento esencial de las reuniones de los cristianos. Eh, toma como base la, la usanza judía, hermanos, de la sinagoga, de la lectura de la ley, de los profetas, el canto de los salmos y el evangelio, ¿no? Recordemos que en un principio era contado al principio y después, más tarde, era leído, hermanos. Y en esta parte de la celebración toman fuerza algunos elementos que refuerzan la liturgia de la palabra. Eh, por ejemplo, el comentario u homilía, ¿sí? Que se trataba de conversación con preguntas y respuestas. Otro elemento que refuerza, hermanos, la liturgia de la palabra son las cartas escritas por los apóstoles. Estas cartas llegaron a ser leídas en las reuniones. Oraciones como el Padre Nuestro o bendiciones escritas en las cartas del apóstol Pablo, hermanos, o composiciones espontáneas de la comunidad también formaron parte, hermanos, de la riqueza que había en la liturgia de la palabra. La cena del Señor, hermanos. Bueno, la cena del Señor, hermanos, la iglesia siempre ha estado consciente de que la cena del Señor es en obediencia a un mandato de Jesucristo. Jesucristo nos ha mandado a perpetuar su memoria. Y de la cena del Señor, hermanos, de la iglesia primitiva, tenemos que ser muy humildes al decir que no sabemos, nadie sabe, hermanos, con precisión cómo era, ¿sí? Si era una verdadera cena, si era con la bendición y distribución del pan antes de la comida y la bendición. Lo que sí sabemos, hermanos, es que hubo conflictos. Pablo redarguye a la iglesia de Corinto por desórdenes que había en la cena del Señor y posteriormente, hermanos, la cena, las convivencias, los ágapes, se suprimieron totalmente. ¿Sí? Si en un momento fue una práctica cotidiana de la iglesia primitiva tener esos ágapes, posteriormente se suprimieron y la iglesia decidió quedarse con la ceremonia, mis hermanos. Bueno, aquí tenemos una de las descripciones, hermanos, ya lo mencioné, el bautismo se hace en el nombre de Jesús, es el rito de introducción a la asamblea, ¿verdad? Tenemos algunos ejemplos de los bautismos. La enseñanza de los apóstoles, hermanos,
En ocasiones era la palabra oral del apóstol, es decir, la presencia de uno de estos apóstoles, quienes tomaban la palabra para enseñar a los creyentes, pero también, hermanos, cuando no era presencial, se leían las cartas que los apóstoles enviaban. Muchas de las cartas que hoy conocemos del Nuevo Testamento, pues eran cartas que se iban de alguna manera repartiendo o que se iban turnando en las diferentes congregaciones para darle lectura. Y se impartía al inicio de las reuniones, la fracción del pan, ¿verdad? En Corinto es donde inicialmente se le llama la Cena del Señor. La imposición de manos era la forma en la cual se comunicaba el Espíritu Santo a los nuevos bautizados. Y la práctica de las oraciones, la liturgia de la palabra. Así que, hermanos, vemos, ¿verdad?, que de manera muy especial la liturgia de la iglesia en el Nuevo Testamento, pues es una liturgia que toma en cuenta el contexto cultural de los primeros creyentes. Ellos eran, en su mayoría eran judíos, bueno, más bien en su totalidad en un inicio eran judíos. Así que ellos toman recursos del judaísmo, hermanos, pero la iglesia no es una copia del judaísmo, sino que también incorpora elementos propios que van surgiendo y que con el transcurso del tiempo, mis hermanos, han permanecido, pero dependiendo de cada cultura, también han sido matizados. Eso es algo importante de comprender. Pues deseo que Dios les bendiga, hermanos. Deseo que el Señor esté con ustedes y con el favor de Dios nos estaremos saludando en la próxima clase. Paz a vosotros.